Hoy vamos a empezar desde el capítulo 3, verso 17 y vamos a ir hasta el 4.1, es el párrafo, la unidad, terminando con la parte que habla del perfeccionamiento. Recordamos, es una de las cartas de la prisión, Pablo la escribe desde Roma, durante estos 2 años no se conoce el orden de las 4 cartas de la prisión. Cuando terminemos la carta a los filipenses vamos a ver la cuarta, la última que nos queda, que es la carta a Filemón. Y me preguntaban qué era la exégesis. La exégesis es el estudio línea por línea para la interpretación de textos, palabra por palabra. Lo que nosotros hacemos es hacer esta exégesis y conectarla con un análisis histórico-gramatical, o sea, la carta fue escrita en un escenario, fue escrita para personas determinadas, pertenecientes a una cultura determinada, y en función de todas estas cuestiones, tenemos que decodificar, extraer el suministro eterno para nosotros, para poder sacar los principios de ella, los principios que son de naturaleza eterna, de naturaleza esencial, de naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque no puedo leer la Biblia y aplicarla a mi hoy y ahora, porque yo no soy el destinatario de la Biblia. Había destinatarios específicos. No le puedo preguntar al autor, tengo que interpretar que el autor humano está atravesando un contexto, una situación de vida, una experiencia. Entonces, con la exégesis, ¿qué hacemos? De alguna manera, entrar en la mente del autor humano, contextualizar su escenario, trazar paralelos con escenarios posibles nuestros, y por eso decimos es aplicada, y aplicar estos principios eternos a cada uno de nosotros. Ahora, no esperes que yo te diga cómo tenés que aplicar el principio a tu vida. Para eso tenés internamente tu espíritu, que va a revelarte el valor que tiene el suministro eterno para vos. Y te va a enriquecer como quien extrae una veta de oro y enriquece su patrimonio. Así se va a enriquecer tu vida, extrayendo principios eternos de la Escritura bajo la revelación, el soplo en tu interior del Espíritu. Bien, hoy la porción que tenemos se llama perfeccionamiento. Perfeccionamiento. Hay 4 palabras que definen cada uno de los 4 capítulos de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. La primera palabra es circunstancia, y tiene que ver de cómo gestionamos nosotros, o cómo gestionó Pablo, ante la adversidad su vida. Cómo gestionó la oposición, cómo gestionó la circunstancia adversa de la cárcel, cómo gestionó sus propias emociones en medio de esa situación. Y aprendimos una serie de principios en el capítulo 1. En el capítulo 2 vimos a Cristo en su encarnación, en su humillación. Le llamamos el gran descenso, ¿sí? Y hablamos de uno de los rasgos que tiene que ver con el carácter del reino, el carácter del rey, que es humildad, ¿sí? Humildad. Y decíamos, ¿qué es humildad? Humildad es un entendimiento, una mentalidad, la mentalidad de alguien que, conociendo su origen divino, desciende con el propósito de elevar a otro. Humildad. Y ahí vimos principios acerca de la humildad, ahí vimos principios también de cómo aplicarlo a nuestra vida, cómo es la manifestación del carácter y la mentalidad crística, ¿sí? Humildad, un descenso. Pero en el capítulo 3 lo que vemos es un perfeccionamiento, y ahí vemos el ascenso de la mentalidad. Ahí vemos el ascenso de la mentalidad. El que se humilló hasta lo sumo fue exaltado hasta lo sumo. Hay ahí un perfeccionamiento.
hay una llevar a la completitud nuestro ser interior. Y lo vemos al apóstol Pablo primero despojándose de la mentalidad carnal, la mentalidad religiosa que él traía, que aunque tenía prestigio de espiritualidad, ¿sí?, no sumaba absolutamente nada a su vida, sino muy por el contrario, lo ponía en deuda. Ahí hablamos de un balance espiritual hace 2 semanas, y un balance esencial, y decíamos que todo lo que alimente el ego, y el ego es el alimento de la religión, todo lo que alimente el ego, entonces es nada más ni nada menos que lo que da vida a nuestra mente carnal, lo que da vida a nuestra mente carnal. Pero hay una mente espiritual, y esa mente espiritual a la que estamos conectados, que existe en lo más profundo de nuestro ser, que nos une a nivel espíritu a cada uno de nosotros, que nos une a nivel divino a cada uno de nosotros, es lo que fluye desde nuestro ser interior, pero necesita transitar nuestra alma con éxito. Es como aquel barco, digo yo, esta mentalidad, estos pensamientos de eternidad, estos principios de eternidad, es como un barco que sale en un tiempo calmo, ¿sí?, con su preciosa mercancía de un puerto seguro, pero va a transitar un mar tempestuoso. En un momento lo van a sorprender tormentas y tendrá que sortear, superar esas tormentas, ¿sí?, que son nuestras emociones, nuestras mentalidades, nuestras experiencias, y a partir de ahí, entonces sí, a partir de ahí poder llegar a entregar su preciosa carga. ¿Y cuál es su preciosa carga? La manifestación del Cristo en el que somos y existimos. Cuando intentamos, es muy difícil definir lo eterno, pero cuando intentamos decodificarlo para nuestro entendimiento, ¿qué es Cristo? Cristo, bien claro tenemos inicialmente que es la persona de Dios, pero es la persona de Dios en nosotros. Y todo lo que tiene que ver con Cristo es Dios teniendo una experiencia humana. Dios teniendo una experiencia humana. Por eso cuando hablamos de nuestro suministro eterno, de nuestra mentalidad, hablamos de lo crístico. ¿Y qué es lo crístico? La mentalidad que nos lleva, nos conecta con el pensamiento original. ¿Qué somos desde nuestro ser interno? Dios teniendo una experiencia humana, ¿sí? Y cuando nos armamos de esa mentalidad y el pensamiento puede transitar, esa mentalidad puede transitar con éxito nuestra alma, nuestras circunstancias, ese mar de pensamientos tempestuosos que hay ahí, lo que sucede es que se produce en nuestra vida la manifestación del Cristo en el que somos y existimos. El que gobierna, el ungido que gobierna todas las cosas, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde nosotros, desde cada uno de nosotros. Bueno, vamos a nivelar. ¿Cómo vamos a nivelar? Hoy vamos a hablar en la introducción de lo que en la Escritura se entiende como cielo, y que la religión, como todo, como hace con todas las cosas, lo posiciona en un lugar equivocado. A ver, por definición, decimos una y otra vez, hay una diferencia fundamental entre religión y espiritualidad. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cómo discierno? ¿Cómo puedo trazar una línea y decir, acá esto es religión, acá esto es espiritualidad, esencialidad, eternidad? ¿Cómo puedo discernirlo? Es muy simple. Es mucho más simple de lo que podemos pensar. A pesar de haber sido tan bombardeados con esto. Espiritualidad es lo que sucede desde tu piel hacia adentro. Lo que sucede desde nuestra piel hacia adentro. ¿Qué es religión? Religión es todo lo exterior,
todo lo de hacia afuera, ¿sí? Si bien hay una expresión de espiritualidad que también es hacia afuera, pero es a nivel de nuestro ser interior al ser interior de nuestros hermanos. ¿Cuál es esa expresión? El contacto, la conexión, ¿sí? El compartir esa unión con ese espíritu divino, con esa mentalidad crística. Entonces, ¿qué es religión? Lo que ubica a Dios fuera de nosotros. ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el domicilio de Dios? ¿Cuántas veces nos hablaron y nos dijeron, levante los ojos al cielo? Y yo sé que la acción natural nuestra es mirar la bóveda celeste y señale dónde está Dios. Y hacemos así, bueno, entendemos cierta superioridad de Dios sobre todo lo creado, pero geográficamente el domicilio de Dios no es allá. ¿Es dónde? Es en lo más profundo e íntimo del hombre. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde están los cielos? Bueno, la Escritura habla de 3 cielos, claramente habla de 3 cielos. Hay un cielo natural. En el capítulo 1 de Génesis, dice el libro de Génesis, verso 7 del capítulo 1, que creó Dios, dijo, haya expansión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, dice. Y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Qué cielos son esos? Los cielos naturales. Los cielos naturales. Ese es el cielo, esta bóveda celeste, ese cielo estrellado que vemos por la noche. Pero inmediatamente la Biblia nos ayuda a reposicionar el cielo. ¿Por qué? Porque también el apóstol Pablo en 2 Corintios 12 dice que conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, fue llevado al tercer cielo. Entonces, si hay un tercer cielo, tiene que haber un segundo. Y primero, del que ya hablamos. Y esto corresponde, ¿por qué 3? Porque corresponde al diseño arquitectónico del hombre, a semejanza de Dios. Cuerpo, alma y espíritu. Primer cielo, el cielo de nuestro cuerpo, el cielo natural, el cielo de esta creación física material. Tercer cielo, vamos a saltearnos el segundo. Acerca del segundo voy a explicarlo. Pero tercer cielo, el espíritu, lo más profundo del hombre, ahí donde se encontró el espíritu del hombre descubriendo ser el espíritu de Dios. Descubriendo ser el espíritu de Dios. Tercer cielo, lo más profundo del ser, nuestra esencia, nuestra identidad de origen. Ahora, entre medio hay un segundo cielo. ¿Cuál es ese segundo cielo? Efesios capítulo 1 dice que el segundo cielo es el lugar del conflicto. ¿Dónde está el lugar del conflicto? El lugar del conflicto es acá. No es el aire, no es el éter, no es la exterioridad del hombre. El lugar del conflicto es acá. No es contra el otro. El segundo cielo. No es contra el otro. Donde está el conflicto de mentalidades. Donde está el choque entre la mente carnal y la mente de Cristo, la mente espiritual. Se produce en el segundo cielo. Ese segundo cielo corresponde a la dimensión alma-mente del hombre. Es el lugar también de la bendición, donde nos sabemos bendecidos. Según
A ver, Efesios 6:10 es el lugar del conflicto. Según Efesios 1:3 es el lugar de la bendición. La expresión lugares celestiales o regiones celestes es la misma expresión en el idioma griego y es epiuranos. Uranos es la palabra griega del Nuevo Testamento para cielos. Entonces tenemos primero, segundo y tercer cielo. Miren, yo quiero terminar la introducción, porque hoy vamos a hablar de nuestra ciudadanía, a dónde está en el texto de Filipenses y dice en los cielos. Primer, segundo y tercer cielo. Quiero que observemos, cuando Dios crea todas las cosas, en Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una diferencia entre los cielos y la tierra. ¿Cuántos cielos había? Plural, los. ¿Cuánta tierra había? Singular, una. Un plano físico material y varios planos, ¿sí? Espirituales y esenciales. Bien, entonces, ¿dónde están los cielos? Quiero decir esto. Los cielos están en nuestro interior. Entonces, por un segundo, escuchá la oración de Salomón, que bajo una revelación del Espíritu, al inaugurar su templo, el templo que era diseño de su padre y que le había dado a la nación de Israel para la manifestación de Dios, para su hora, para su tiempo. Él ora a Dios y dice ahí en Segunda de Reyes capítulo 8, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos la casa que yo te he hecho. Observemos, por favor, no es un problema de tamaño, no es un problema de capacidad, de que Dios no vaya a caber, porque Dios es tan grande, entonces no cabe. Pareciera en un primer análisis que quiere decir esto. No es lo que quiere decir. El problema no está en la capacidad, ¿sí? En el volumen para contener. El problema está en la expresión que yo te he hecho. Después en el libro de Hechos de los Apóstoles, Esteban, hablando a la nación de Israel, dice, Dios no habitará en templos hechos por manos de hombre. ¿Por qué? Porque el tema era la mano que lo hacía. La mano que hizo el recipiente de barro fue la mano de Dios. El verdadero templo, el único templo, lo somos vos y yo. Y acerca de la capacidad de ese templo. Salmo 41 creo que es Salmo 41, ¿no? Ahora entré en duda. Dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Y la expresión abismo en el idioma hebreo ahí es tejón. Una inmensidad inescrutable. ¿Cómo somos nosotros? Una inmensidad que no se puede contar, no se puede medir. ¿Cómo somos nosotros adentro? ¿Cómo es nuestra alma? Inmensa. Pero ¿cómo es nuestro espíritu? No se puede medir. El todo Dios tiene su trono en los cielos. ¿En qué cielo? En lo más profundo de tu ser. Entonces, domicilio de Dios, ¿dónde es? Nuestra propia vida. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, ¿sí? ¿Puedo decir algo? Claro. Hay un día el Señor me mostró para sanando mi estima, mostrándome quién era yo por dentro. Y me mostró un océano, pero lo más lindo que ese océano no estaba en la tierra,
ese océano estaba adentro de un vaso, adentro de un vaso de agua. Y me hizo mirar hacia adentro y me dijo, esa sos vos. Extraordinaria experiencia. Miren, alguien dijo esto. Alguien dijo esto. Y ahí el Señor, y ahí pude ordenar un ratito con el tema de quién era yo. Alineación del alma, del entendimiento. Alineación del alma, del entendimiento de quién era yo, la posición donde tenía que moverme y estar. Permitime. Alguien dijo esto. En una gota de agua está todo el océano. Una gota, una sencilla gota de agua tiene la información atómica, tiene la información en su estructura de todo el océano. Nosotros somos gotas de agua del todo Dios gigantesco, inmenso, extraordinario. Somos una gota y somos el océano. Dios te guíe en la comprensión de estas verdades. Esto hay que trabajarlo. Esto hay que trabajarlo. Somos la gota y somos el océano. Permítame, capítulo 3 de Filipenses. Después que el apóstol Pablo dice y habla de la evolución del pensamiento esencial, y él que viene del riñón de la religión, como yo, que viene del riñón de la religión, dice, aún antes del tiempo de la plenitud de todas las cosas, antes del año 70, estamos en el 60, 62 más o menos, y Pablo está preso en Roma esperando la defensa de la cristiandad frente al César, ¿sí? Él no iba a argumentar por su vida, sino por Cristo y el rey de todo, el Kyrios, el Curios, el rey de todo, frente al que era señor de la tierra, el César. Ahora, ese es el escenario, ese es el momento, esa es la situación. Y él está viviendo un proceso y dice en un momento, no que lo haya yo alcanzado ya, pero en otro momento dice, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y hay una evolución en el pensamiento del mismo apóstol Pablo. Después de la evolución del pensamiento, lo que tenemos acá es perfeccionamiento, el ciudadano de la nueva creación. El ciudadano de la nueva creación, el ciudadano de la nueva creación de Dios. Aquella nueva creación que no tiene que ver con la destrucción de los elementos, no es una nueva creación física material, sino es básicamente el cambio de las condiciones espirituales sobre todo el planeta Tierra y sobre toda la humanidad, ¿sí? El cambio y la migración desde un pacto, primero la primera transición es del antiguo pacto al nuevo pacto. Un pacto que era condicional e imposible de cumplirse, el antiguo pacto, la migración al nuevo pacto. Un pacto que era un pacto condicional. Bueno, algunos dicen que no. Para mí un pacto condicional. ¿Cuál era la condición? Creer. ¿Cuál era la condición del nuevo pacto? Creer. Había una condición ahí para la iglesia del primer siglo en el escenario judeo-cristiano. Pero ¿qué pasa después de la consumación de todas las cosas? En el tiempo de la plenitud de los gentiles. Ya no había una gracia, sino que ahora hay una gracia ilimitada. Por decirlo de alguna manera, el tiempo que vivimos es totalmente incondicional para con los beneficios de la espiritualidad. Totalmente incondicional. Hoy podemos hablar de gracia plena. Hoy podemos hablar de lo que el apóstol Pablo decía en Romanos 5:19.
Romanos 5:19, que así el pecado entró al mundo por un hombre, la muerte entró por un hombre, de la misma manera la justificación de vida entró por uno a todos los hombres. Él ya lo había dicho. Él ya lo había dicho una y otra vez, hablando de la obra redentora de Jesús. Por lo menos 5 veces el apóstol Pablo mencionó, y por todos murió. 2 veces en 2 de Corintios capítulo 5, una vez en 1 de Timoteo capítulo 2. Por todos murió. 2 veces en Romanos capítulo 5. Por todos murió. Por todos murió. Y esto no decrece, no hace decrecer la obra de Cristo. Al contrario, aumenta la virtuosidad, la luz, la gracia, el poder de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bien, perfeccionamiento. El ciudadano de la nueva creación. ¿Qué es la nueva creación? La nueva creación se instala sobre la tierra a partir de que los elementos físico-materiales de la vigencia del antiguo pacto, del trato de Dios con la nación de Israel, son removidos de la tierra. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando se cumple la profecía que Jesús dijo que se iba a cumplir en la generación venidera de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué cosas fueron quemadas y ardieron? El templo y la ciudad de Jerusalén. Desapareciendo el templo, desapareciendo la ciudad de Jerusalén, no era posible la práctica del pacto. La práctica del pacto. Por lo tanto, a partir de ese momento hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Jesús ya lo había dicho en Mateo capítulo 24, cielo y tierra pasarán. Cielo y tierra pasarán. ¿Cómo es que pasarán? ¿Qué cielo y qué tierra pasarán? Ese cielo y esa tierra, esa forma de administración de Dios iba a pasar. Esa forma de administración de Dios iba a pasar. Iba a venir una nueva forma de administración. Aquella que Jesús, en su venida en el año 70, cumplió, diciendo o cumpliendo la profecía de Juan en Apocalipsis capítulo 20, verso 5, cuando dice: y aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cuándo fueron nuevas todas las cosas? Legalmente, en el plano físico material, legalmente, desde la cruz del Calvario, operativamente, desde la destrucción de Jerusalén y el inicio del tiempo de la plenitud de los gentiles. Bueno, me detengo en estas cosas porque la verdad que la mayoría que hemos participado de algún tipo de instrucción religiosa, teología, difícilmente hayamos adquirido formalmente este tipo de conocimientos. ¿Sí? Será responsabilidad de nuestra generación dar a conocer esta información, transferir esta información. Bien, entonces la nueva creación es la nueva condición espiritual que existe desde la destrucción de Jerusalén en el tiempo de la plenitud y el tiempo de la plenitud de los gentiles, que sucedió 19 siglos y un poquito más para atrás, ¿sí? 19 siglos y medio para atrás. Perfeccionamiento, el ciudadano de la nueva creación. ¿Cuál es el ciudadano de la nueva creación? Según el apóstol Pablo, leyendo el diseño de manera anticipada, con su vislumbre, su anticipo de plenitud, él dice que el ciudadano de la nueva creación es el varón perfecto, el hijo teleios, el hijo completo, el hijo pleno, ¿sí? El hijo perfecto. Entonces, ¿cuál es el ciudadano de la nueva creación? Cristo, el varón perfecto, el hijo pleno, aquello de lo que nuestro espíritu es,
Uf. Filipenses capítulo 3, verso 17 en adelante. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Un texto que es la panacea, tesoro para los dispensacionalistas. ¿Por qué? Para los futuristas. ¿Por qué? Porque dicen, Pablo dice acá claramente que Jesús vendrá de los cielos, vendrá, claro, para Jesús vendrá, año 62. La venida de Cristo es un hecho consumado para nosotros, año 70, inmediatamente, unos años después, dentro de aquella generación, se iba a producir la venida. Bueno, no estoy enseñando escatología ahora. Tengo que resistir el impulso de aclarar estas cosas. Aún el término escatología está mal. Está mal. Nosotros tenemos que llamarle profecía de las cosas cumplidas, ¿sí? Profecía de los hechos cumplidos, no escatología. No voy a entrar en el tema ahora. En el verso 17 al 19 está hablando de algo que sucedía en ese momento. ¿Quiénes eran estos enemigos de la cruz de Cristo que el apóstol Pablo habla acá? Los judaizantes, los que habíamos hablado ya hace 2 semanas atrás. Ojalá se mutilasen aquellos que os perturban, aquellos que, según el texto, creo que es verso 8 del capítulo 3, sufrían pérdida. ¿Sí? Porque dice Pablo, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y la expresión pérdida es caca de perro. Perdonen lo burdo, lo grotesco, pero vamos al grano. Caca de perro. Caca de perro. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los perros. Perros le decían los judíos a los gentiles. Pablo se lo devuelve. Y les dice, los perros son ellos. Los que quedaron afuera, había una característica en la ley, en el Antiguo Testamento, que los perros, ¿sí?, tenían que estar fuera del campamento de Israel. Guardaos de los perros, los que habían quedado afuera eran ellos. Y sus obras de justicia, sus dogmas y sus religiones, eran sus heces. Su verdadera pérdida, su caca, básicamente. Ustedes son perros y sus obras de justicia son inmundas, son su desecho, su excremento. Acerca de estos hombres que pervertían la gracia, que querían volver al pueblo hebreo de la iglesia del primer siglo a los rudimentos de la ley. Pensar que hoy la iglesia evangélica está debatiéndose entre este movimiento de volver a las raíces y todas sombras y cosas incompletas. Aún, y lo digo con todo respeto, después respondo preguntas si quieren, aún es incompleto hablar de los que algunos dicen verdad presente. Aún es incompleto.
está reversionado, o sea, es un movimiento de mayor libertad, pero que no sea un pretexto para tropezar, que sea un trampolín para alcanzar. Bien, entonces, ¿de quiénes están hablando acá? ¿De alguien hoy, alguien que se opone? No, está hablando de los judaizantes del primer siglo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Lo primero que vamos a ver con un contraste de identidades. Dos ciudadanos luchando por expresarse en nosotros, en la humanidad. Uno es la propuesta de la religiosidad, de la carnalidad, de la mente carnal, de la mente que está gobernada por el ego. ¿Qué es el ego? El ego es la construcción ficticia, por supuesto, de lo que nosotros no somos. Es lo que se origina en nosotros como una falta de identidad, cuando todavía no descubrimos nuestra verdadera identidad. Eso es el ego. Hay un solo tratamiento para el ego, lo vimos en el esquema de Filipenses, es la cruz. Es el descenso a la cruz, ¿sí? Por eso la pasión de Cristo es una obra arquitectónica, fundacional para el pensamiento elevado del hombre. Pasión es encarnación, humillación, la cruz, resurrección y trascendencia. A eso le llamamos pasión. A eso le llamamos pasión. Bien, hermanos, en esa tensión, en ese escenario, en la iglesia del primer siglo, hermanos, Pablo dice, sed imitadores de mí, porque había dos opciones: o se era como ellos, o se seguía la persona de Pablo, que encarnaba en algún momento ese perfeccionamiento hacia donde se iba. Sed imitadores, y la expresión griega ahí es sum mimetes, raíces, sum, que significa juntos, ¿sí? O sociedad, hace énfasis a sociedad, y mimetes viene de mimo, de imitación. Hoy nosotros hablamos de los mimos en el sentido de esos personajes con la carita blanca que imitan como en un espejo los movimientos de alguien. Mimo justamente significa imitador, coimitador, compañero partidario. No sigan la regla de estos judaizantes, sean imitadores míos. Es lo que Pablo les está proponiendo. Recuerden, ahora vamos a hacer énfasis en el ciudadano de la vieja creación, porque el ciudadano de la vieja creación, que decíamos que tenía como característica alimentar nuestra mente carnal, piensa que esa es su identidad cuando no lo es de la tierra, es el ego. Y voy a hacer un paralelismo con la serpiente del libro de Génesis. ¿Cuál es el ciudadano de la vieja creación? Es el que es de la tierra, el ego, el que se arrastra y se alimenta del polvo. Cuando descubrís tu identidad de origen, decidís que nunca más vas a andar por el polvo. Nunca más por el polvo de la religión, nunca más por la tierra
del ego, del alimento del ego. Imitadores de mí, seguid así a los que así se conducen. Y la idea de conducirse es la expresión muy andar, por ejemplo, de Efesios, se traduce andar, es la misma palabra, peripateo, que significa dar vueltas alrededor, los que están dando vueltas alrededor. Y seguid el ejemplo, y la expresión ejemplo en ese lugar es la expresión tipo, de donde viene tipografía, molde significa. Seguid así el ejemplo, el molde. Acuérdense, estamos hablando de una transición. Estamos hablando de una transición. Entonces, ¿tenemos que estar siguiendo moldes hoy? No, esto es para la iglesia del primer siglo transicionada. Podemos tener referencias que nos ayuden a transicionar en nuestra mentalidad, pero soy único y soy una de las 8.000 millones de expresiones de Dios hoy. Único e irrepetible. ¿En cuanto a qué? En cuanto a mi asignación y propósito. Verso 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, que encarnan la oposición. Entonces, y después dice el verso 19, para ver las características de este hombre de la tierra, del ciudadano de la vieja creación, que hoy todavía se enquista en la mentalidad, en la mente carnal, específicamente de la religión, ¿sí? Y dice, el fin de los cuales será perdición. Y la expresión perdición ahí es apoleia, significa destrucción. El fin de los que andan alimentando el ego será destrucción, perdición. No habla de infierno. En ningún lugar habla de infierno. Al infierno, al igual que el cielo, hay que ubicarle el lugar geográfico y encima el tiempo determinado. No lo vamos a hacer ahora. Pero dice perdición. ¿Perdición en qué sentido? Apoleia significa destruir. ¿Qué es lo que se va a destruir? La mente carnal. La mente carnal, la dimensión alma-mente, cuando no conectó con su identidad de origen. Y entonces dejó fluir el espíritu, la esencialidad. O sea, la mente carnal, el ego, va a ser destruido, extinguido, desaparecido, como alguien que pasó por este mundo sin pena ni gloria. Se perdió, no en el sentido de condenación, se perdió en cuanto al propósito y la asignación. Ese ego es nada, es destruido. Esa dimensión alma-mente gobernada por la mente carnal queda deshecha, fue destruido. Dice después, así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos. Y otra cosa es, vuelvo de nuevo al mismo texto, el fin de los cuales, ese afín y el fin es lo que me está traicionando, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. La expresión vientre en el idioma griego es koilia, que significa cavidad. Cavidad. El lugar donde se engendra. ¿Se engendra qué? Se engendra propósito. Cuando Jesús
sentencia a la ciudad de Jerusalén en Mateo 23, 38 y le dice: vuestra casa os es dejada desierta, desolada. La raíz de la expresión desierta, desolada, da la figura de una mujer, es muy fuerte esto, que bestias le arrancan sus órganos reproductores. Le arrancan los órganos reproductores, de tal manera que esa expresión de fe en la faz espiritual no puede cumplir más su propósito. Fueron arrancados de Israel y su sistema litúrgico los órganos reproductores. Vuestra casa os es dejada desierta, desolada es la expresión. Arrancados sus órganos reproductores. Y acá dice, cuyo Dios es el vientre, y da la idea de cavidad, de vacío. ¿Qué es vacío? A ver, lo enunciamos de otra manera. ¿Cómo definimos a Dios? Dios es aquel que todo lo llena en todo. Vamos de nuevo. ¿Qué es Dios? Dios es aquel que todo lo llena en todos. Diga llenar, completitud. Bueno, vacío es todo lo contrario. Vacío es la ausencia de conciencia de nuestra identidad de origen, de quién somos desde el espíritu. Verso 19, cuyo Dios es el vientre, lo vacío, la vacuidad, que solo, me preguntaron los otros días, ¿qué significa vacuidad? Justamente, el vacío, lo carente de propósito. Y cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, porque básicamente su mente está puesta en el hoy y en el ahora. En lo terrenal. Epigeios, epi, sobre lo que está sobre la tierra, lo terrenal. La religión es uno de los rudimentos de este mundo. ¿Qué significa rudimento? La idea es la expresión griega stoichion, fundamentos de este mundo, fundamentos filosóficos que son juzgados por la mente de Cristo. Cuando dice que nosotros hemos de juzgar al mundo, nosotros vamos a juzgar el mundo, nosotros vamos a juzgar todos los sistemas operativos en el mundo que están desconectados a su identidad de origen. A eso se refiere. Uno de ellos es la religión. ¿Qué es lo que juzga? La mente de Cristo en la que estamos conectados, nosotros, vos y yo. Ahora, ese es el ciudadano de la tierra, dijimos, extrayendo el suministro, el que es de la tierra, el ego, el que se arrastra, el que se alimenta del polvo. Acá están tipificados por los judaizantes del siglo I, a los que Pablo llama enemigos de la cruz. Pero después, desde el verso 20, tenemos ahí el ciudadano del cielo, el ciudadano de la nueva creación. Dijimos que, ¿dónde están los cielos? Adentro, en nuestro interior. En nuestro interior.
Cuando Jesús dice en Mateo 5, no juréis por nada de lo que está en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, ni por el cielo que es el trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? Y el ciudadano de la nueva creación, de ese cambio de administración de Dios, abriendo la dimensión eterna para toda la humanidad, desde el año 70 en adelante, lo que Pablo tituló, tímidamente, anticipó el tiempo de la plenitud de los gentiles, en Mateo capítulo 11. Esa nueva creación que Juan toma palabras de Jesús diciendo: de aquí yo hago nuevas todas las cosas, el Cristo eterno revelado ahí en Apocalipsis 20, diciendo una nueva condición espiritual para toda la humanidad. ¿Sí? Ahí cuando habla de la Jerusalén celestial, capítulo 20, bueno, de Apocalipsis. Y acá lo tenemos, al ciudadano de la nueva creación, el Hijo Teleios, el Hijo perfecto. Por eso hablamos de perfeccionamiento, de perfectos. Esencial y operativamente perfectos. El ciudadano de la nueva creación, vos y yo, que hemos despertado a esta conciencia de lo crístico. El que es del cielo, el celestial. La esencia, el elevado, el que se alimenta no del polvo de la tierra como el ego, el que se alimenta del dominio de todas las cosas. No te quedes con menos. No te quedes con menos. Dominio es la expresión que necesitamos darle a este mundo. Primero, ¿cómo empieza? Siendo dueños, amos, Señor de nosotros mismos. En todas las cosas. En todo. El ciudadano de la nueva creación. Más nuestra ciudadanía, y la expresión ciudadanía es politeuma, que viene de polis, que significa ciudad, pero no en el sentido de las edificaciones, sino en el sentido de los vínculos que se generan entre los ciudadanos. Viene de polis, que es como los griegos llamaban a sus ciudades-estados, ¿sí? Un sistema característico. El rey de Grecia era el representante máximo de muchísimas ciudades-estados, más que de territorios, de ciudades, de polis, ¿sí? De ahí viene la expresión comunidad. Y Pablo dice, nuestra ciudadanía, nuestra identidad, nuestro origen, así como hoy celebramos nosotros acá en Argentina el Día de la Patria, feliz Día de la Patria una vez más a todos mis connacionales, el Día de la Independencia. Hay una identidad, una raíz, una raigambre, un origen en los cielos. Diga mi ser interno. Mi ser interno. Mi espíritu. Mi espíritu. Es de origen celestial, espiritual, esencial, eterno. Ese somos nosotros. Hay que acomodar la mente, la mentalidad, para que también esa pueda ser nuestra expresión, nuestra manifestación, nuestra epifanía, nuestro apocalipsis, nuestra manifestación a este mundo. Mas nuestra ciudadanía, nuestra identidad es celestial, está en los cielos.
o Uranos, ahí en la escritura ya hablé de los cielos al comenzar. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De nuevo, año 61-62. La manifestación en juicio, la venida, la parousia sucedida en el año 70. Registros históricos, antecedentes históricos innegables e irrefutables para aquella generación. El cierre de un ciclo, la antigua creación y el comienzo de un ciclo nuevo. La nueva creación con un ciudadano, el varón perfecto, el varón que somos y que necesitamos aprender a expresar. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos. ¿Esperaba quién? Pablo. Nosotros esperamos, no esperamos. Nosotros somos. La expresión parousia, explico esto más, es un término más técnico, pero tenemos que resignificar estas cuestiones. La expresión parousia, que en la Biblia se traduce mayoritariamente venida, es la palabra griega que debe ser traducida presencia. La presencia de Cristo está, ¿dónde? ¿A dónde está que no lo veo? Y si no lo ves porque tenés los ojos cerrados. Más que está, ¿Estás dormido? ¡Está! Más que está, ¿viste las muñequitas esas que se meten una otra? Yo creo que no es eso de estar, que Él está. Él es. Él es, gracias. Es así. Es así totalmente. Sí. Si no Permítanme. El Cristo está en este mundo. Nosotros tenemos que migrar en el pensamiento, aquellos que necesitamos el ejercicio, aquellos que venimos del riñón de la religiosidad, migrar del pensamiento de un paradigma de presencia a un paradigma de esencia. Lo voy a explicar ahora. Quienes vienen de la formación, del adoctrinamiento, el entrenamiento mental, y han tenido en altísima estima, ¿sí?, como yo en algún momento, el tema de la presencia, y que la presencia acá, la presencia allá, la presencia, y que se ven a sí mismos como portadores de la presencia, solo como portadores de una presencia, ¿sí? Necesitamos hacer el ejercicio de migrar de pensamiento. ¿Cómo migrar? Claro, usamos la figura migración porque es llevar el pensamiento a nuevos campos más fértiles y más propicios para la vida de Dios, para nuestra propia vida. Por eso usamos la palabra migración. Migrar del pensamiento de presencia, donde el máximo peldaño es entender que somos el recipiente de la presencia de Dios que está dentro nuestro, al de esencia. ¿Cómo es el de esencia? Claro. Migrar al pensamiento, no solo soy el recipiente, yo soy el asunto, yo soy la persona, no el recipiente solamente. Claro que hay un recipiente, hay un nidne, hay un cuerpo, hay un estuche de carne. Pero ese estuche de carne hoy no es que contiene la presencia, es la presencia. Es la presencia. Por lo tanto, manifiesta la esencia o naturaleza de Dios. Ya no más presencia, esencia. Presencia en el castellano, creo que en el inglés también, nos permite un juego de palabras para abrir nuestro entendimiento. Nos permite el juego de palabra pre-esencia. A ver, al revés lo tenemos. Pre-esencia. Sacamos el pre
que significa antes de la esencia. Sacamos el pre, ¿y qué nos queda? Esencia. Hoy disfrutamos de la esencia de Dios. Como lo que somos, el Señor de la tierra y del cielo. Para que la gracia Permiso. Porque hay 2 o 3 conceptos ahí. No quiero entrar ahora en eso. Pero digo, viviríamos como lo que somos. El Señor de la tierra, en una expresión física, material, del Dios manifestado. Es lo que somos. El ciudadano de la nueva creación. Que dije yo, que se alimenta de algo. El ciudadano de la nueva creación, que es del cielo, o sea, celestial, la esencia, el elevado, que se alimenta del dominio de todo. Si entenderíamos, si se acomodaría, viviríamos como el Señor en la tierra, el dueño de todo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro gran Dios y libertador Jesucristo. ¿En qué hoy nos liberta? Sabemos de la obra en la cruz del Calvario, pero ¿en qué hoy nos liberta? Nos liberta de la mentalidad terrenal. Por su obra arquitectónica, fundacional, de lo interior del hombre, nos liberta del ego, de nuestra mente carnal crucificada en la cruz del Calvario, el cual transformará, dice, y la expresión transformará es metas gematizo, 2 raíces. Meta, que significa pasar, y schema significa apariencia. Cambiará la apariencia, cambiará nuestra condición, cambió para nosotros, para Pablo cambiará, para nosotros cambió. ¿Y cómo es que cambia? ¿Cómo es que somos transformados? No somos transformados en un evento histórico y todos juntos, como dijo el dispensacionalismo. Somos transformados cuando descubrimos quién somos en Él. Entonces nuestra mente se alinea con la mente de Cristo y el carácter, la imagen del Cristo que somos aflora en nuestro mundo físico material. Transformará, transfigurará, cambiará la imagen nuestra, el aspecto, la imagen nuestra. No en el sentido superficial de carne, también. Más jóvenes, más lindos. En el caso mío, más delgado. Bueno, por eso. Dios nos transforma cuando descubrimos nuestra identidad de origen, nuestra esencialidad, quién somos en Él, y nuestro entendimiento se alinea con la mente de Cristo. Y lo crístico, la naturaleza de Cristo, Dios en una experiencia humana, se manifiesta en nuestra vida. Al cuerpo, al soma, a un cuerpo
semejante, el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Qué transformará? ¿Qué cambiará? El cuerpo de la humillación nuestra. Y la expresión humillación, de raíz de humildad, significa posición baja, ponerse debajo. Nuestra posición de ponernos por debajo en un cuerpo semejante, y ahí es sumorfos, sum de juntos, y morfe forma, semejante al de la gloria suya, semejante, o sea, portador de la imagen del que es, del que soy, del que somos. Con el poder con que puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Este proceso es la manifestación de Dios desde nuestra esencia. Con el poder con el que puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y es muy interesante, aparecen las dos palabras acá. Miren el poder para transformar, que está en nuestro ser interno, para transformarnos, que está en nuestro ser interno. Aparecen las dos palabras juntas, energes, energos, y dunamis, poder, capacidad, energía y capacidad, energía, el poder que actúa. Podemos decir, el interlineal lo traduce a la expresión, a las dos palabras juntas así: la operación del poder. Para el grupo de inteligencia esencial. Hay algunos que no están en el grupo ahí. Pero digo esto: hacer operativo nuestra esencia es la consecuencia natural, totalmente natural, no forzada, la consecuencia natural de acomodar nuestra mente a la mente de Cristo. La consecuencia natural de acomodar nuestra mente a la mente de Cristo. El poder de Dios, la operación, el poder que actúa en nosotros, en y desde nosotros, la energía transformadora se pone en funcionamiento. ¿Cómo es que nuestra expresión de vida es transformada? A la expresión de vida de Cristo hoy, ¿cómo es que es transformada? Con el poder operativo, con la energía de la capacidad de Dios operando desde mi ser interior, que es imposible para nosotros. Pero Cristo hoy, el teleios, el Hijo completo, perfecto, es un Hijo corporativo. Necesitamos entender que operativamente, ¿dónde está el límite? Personal, individualmente, no hay límite. Conceptualmente, no hay límite. Pero ¿dónde está el límite? En el entendimiento del otro. Por eso todos los esfuerzos que podamos hacer para ser un agente de, constituirnos en un agente de recurso, no para despertar a nadie, sino para que quien está despertando se pueda apalancar con nuestra vida como referencia para desarrollarse. No tenemos que ahorrar esfuerzo. La expresión acá es
Tuve un problema con mi... El poder que actúa. Esto es operatividad. Energes dunamis. El poder que actúa. ¿Y qué es el poder? Y hasta acá llegamos. No voy a mencionar nada del verso 1 del capítulo 4, porque todo el capítulo 4, del 2 en adelante, va a estar basado en el poder. ¿De qué va a hablar? Del poder. Del poder en el sentido más práctico que pueda existir, porque para eso es el poder. El poder no es para que quedemos con la boca abierta. El poder es para hacer. Porque básicamente, ¿qué es poder? Poder es simple y sencillamente la capacidad de hacer. Eso es poder. En todas las esferas. Poder es la capacidad de hacer. Entonces, ¿para qué es el poder? Para hacer. Conceptualizar es un nivel. Pero las cosas se concretan haciendo. Por supuesto que hay que acomodar la mente a la mente de Cristo, pero la consecuencia natural de aquello es el hacer, el manifestar. No abraces tu ego. Deja que muera. Él es esa falsa identidad que pertenece a la tierra. Del polvo vino. Y dejará de ser. Para siempre dejará de ser. Pero también tu transformación y mi transformación se produce cuando descubrimos nuestra verdadera esencia, nuestra naturaleza, tu naturaleza divina, que aflora en vos, revelando quién en verdad sos. Hasta acá el compartir de esta mañana. Doy gracias al Dios en el que somos, con el que estamos fusionados, en el que existimos, por la vida de todos ustedes y también por la luz que va en aumento y que no tiene límites.